hacer a hacer la bendición por la lectura de la Torá y el hermano nos las va a colocar en pantalla para leerla. Ahí todos podemos participar en la lectura de la bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam hacher bahar banu mikol amin benatan lanu torato. Barú atah Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que nos da la Torá. Amén. Gracias, hermano Andrés, por estar atento a todas las actividades que haya que hacer en esta parte. Y también gracias a todos los hermanos que están atentos en esta mañana. Bueno, bien, en esta mañana me corresponde, a veces hay una palabra que no me gusta mucho y decir me toca, porque cuando uno dice me toca es como algo que le toca a uno a la fuerza, no, yo digo me corresponde, porque las cosas del Eterno es algo maravilloso cuando lo hacemos de corazón, no por obligación, ni nada de estas cosas, sino cuando lo hacemos por voluntad de nuestro corazón, de nuestra vida, y entonces yo no me gusta decir me toca, sino lo voy a hacer porque me corresponde esta parte de la enseñanza de la palabra del Eterno a través de los salmos que estamos estudiando. Estamos estudiando los salmos y en esta mañana tenemos el Salmo 81. Es un salmo, vamos a decir, muy precioso, que tenemos dos puntos importantes en la cual pues vamos a tratar. Uno es la bondad de nuestro Adonai y el segundo es la perversidad de Israel. A pesar de la dureza del corazón, de la perversidad de su pueblo, tenemos un Elohim bondadoso y maravilloso. Antes de leer, quiero dar una introducción a lo que vamos a leer y quisiera pensar acerca de lo que es la perversidad, una persona perversa. Perversa es una persona que quiere pervertir. Y a veces es una persona que es contradictora a lo del Eterno. El Eterno dice así y a veces hay personas que contradicen y dicen que no. El contradictor o el perverso en esta parte que habla perversidad quiere como hacerse más grande que el Todopoderoso y pensar que el Eterno se haya equivocado en lo que él dice o en lo que haya quedado escrito. Y es donde comienzan a colocar y a decir de que allí quedó mal, que allí la otra parte quedó mal, que no debía el Eterno haber dicho esto, que no había de hacer esto o lo otro. Entonces es una persona que quiere contradecir y ser perverso. Al no entender, por eso es que miramos que nuestros hermanos yauditas, siempre ellos usan su kipá, la kipá. Y a veces muchas personas se dirán, pero ¿qué significa? ¿Por qué se colocan nuestros hermanos la kipá? Acerca de esto, ¿por qué? Porque ellos entienden que una persona perversa es aquella persona que quiere ser más que el Eterno. Entonces, al ponerse en la kipá, esto significa que por encima de ellos hay uno más poderoso. Así sea el rabino o la persona más sabia en la Torá, en las escrituras, hay uno por encima de todos. Así sea la persona más valiente, más rica, más poderosa del mundo, hay uno por encima de él que es el que llena todo el universo. Entonces, por eso es que nuestros hermanos, disculpe, se colocan la kipá. Yo había dejado aquí mi kipá, disculpe. Entonces,
siempre el perverso usa pervertir o contradecir lo que el Eterno enseña. Y eso lo vemos desde el principio. Cuando nuestros padres allá en el Edén, el Eterno los colocó allí, Él les dijo, ustedes pueden comer de todos los frutos de los árboles. Todo yo se los he dado para el sostenimiento de ustedes. ¿Sí ven? Todo. Pero menos les mostró uno, de este árbol no deben comer, porque el día que coman de él van a morir. Mire la palabra, van a morir. Pero llega el perverso allí mientras el hombre estaba por allá en algo otras cosas, quehaceres, estaba la mujer sola, su esposa sola allí. Tal vez estaba cerca del árbol que el Eterno les había prometido que no fueran a tomar de él para comerlo. Y entonces se acerca y tiene una conversación con la mujer y le dice con que Adonai les ha dicho a ustedes, vea cómo es de astuto, que no deben de comer de nada de estos frutos. Y ella le dijo, no, él no nos ha dicho que no debemos de comer de todo, no, solamente de este, no debemos de comer, porque el día que comamos de él vamos a morir. Entonces viene el perverso y dice, no, no es así. ¿Sí? Aquí pervirtió la palabra del Eterno. No es así. Lo que sabe es que el Eterno, él sabe que el día que ustedes vayan a comer de él, les van a abrir sus ojos y van a ser semejantes a él. Y eso es lo que él no quiere. De esta manera fue engañada la mujer y comió, y cuando llegó su esposo le dio el mensaje que le había dado también el perverso, y también comió, y ahí fue las consecuencias del fracaso. Siempre el perverso es para contradecir. Uno de los profetas habla, en este momento se me vino a la mente, en el momento no me acuerdo cuál de los dos, si es el profeta Jeremías o el profeta Isaías. Ustedes de pronto tienen en su mente este pasaje que él dice, el profeta, hay de aquellos que a la mentira le dicen verdad y a la verdad le dicen mentira. A lo dulce le dicen amargo y a lo amargo le dicen dulce. A la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. ¿Sí ve? Todo lo contrario. El perverso habla todo lo contrario. Esa es perversidad. ¿Sí ve? Entonces, esto es lo que miramos. ¿Y por qué en esta mañana hago referencia a esto? Porque la palabra está escrita para prevenirnos a nosotros, porque esto sucedió en tiempos pasados, está sucediendo en el tiempo presente y seguirá sucediendo en los tiempos futuros. Pablo dice que todas estas escrituras o todas estas palabras quedaron escritas a fin de amonestarnos o enseñarnos a nosotros que por muchas veces nuestros antepasados, nuestro pueblo, prestar oído a los perversos, a los que pervierten la palabra, fue que tuvieron consecuencias terribles. Les presten oído, dice. Ahora quiero que leamos el Salmo, pero quiero en esta mañana decir algo. Entonces, aquella persona que pervierte, en este salmo vamos a leer acerca de lo que es la luna nueva, todo esto que son tiempos señalados. ¿Sí ve? El Shabbat es un tiempo señalado, un tiempo del Eterno, que él dijo, guarden, reposen el día de Shabbat, sea un día
festivo para ustedes en agradecimiento. Ahora leemos el Salmo. El día de las lunas nuevas, Rosh Kodesh, es un día de fiesta, de agradecimiento. Pero muchas veces cuando hablamos de esto, el perverso dice, no, eso no es así. Cuando hablamos del Shabbat, dicen, no, todos los días son santos. Eso decía yo también, en mi ignorancia. Tal vez a usted también decía lo mismo y a ustedes también le enseñaron también en el cristianismo lo mismo, que no todos los días son, yo puedo descansar cualquier día, el lunes, martes, miércoles, todos los días son santos. ¿Sí ve? Queriendo pervertir lo que el Eterno señaló. Él señala sus días, sus tiempos señalados están en la palabra. Y si yo digo que no es, ¿qué estoy haciendo? Contradiciendo lo que el Eterno nos enseña. Estamos pervirtiendo y enseñándole a nuestro pueblo a pervertir y a sacarlos del texto, el contexto de la palabra y llevarlos por otro lugar. Entonces, por eso es la perversión, eso le pasó a nuestro pueblo. Por eso dice un pueblo pervertido, porque se dejó llevar de los perversos y lo llevaron a la idolatría. Es que vamos a entrar a la fiesta de la Navidad. Entonces, ¿qué vienen a decir sus amigos, sus familiares y hasta los hermanos cristianos? No, es que eso no es pecado. ¿Quién dijo que celebrar Navidad es pecado? ¿Ah? ¿Quién dice que ese día de darse un regalo es pecado de Navidad? Reunirnos, hacer una fiesta, eso no es pecado. Entonces comienzan a pervertir y querer llevarnos a nosotros a esa perversión. Y así sucesivamente. Cuando la Biblia habla sobre los perversos, está hablándole a Israel. Y estamos ahora en estos tiempos, hermanos, cuando el Eterno está recogiendo a su pueblo Israel, nuevamente trayéndolo a su redil. Allí llega mucha perversidad, muchas personas queriendo pervertir y decir que no, que el Shabbat, que las fiestas, eso fue en los tiempos pasados, que ya no estamos en Israel, que estas leyes es que es cuando estemos allá, que esto fueron para allá, que ahora no hay templo, entonces no se pueden celebrar estas y otras fiestas, o sea, pervirtiendo lo que Dios estableció. Entonces, ¿qué pasa? Al hermano dice, ¿verdad que eso sí es así? A la mentira le dicen verdad. A la verdad que es del Eterno dicen mentiras, que eso no es así, ¿sí? Que eso no. Entonces, ahí es donde el pueblo comienza a pervertirse. Por eso es que estamos en los tiempos, en la restauración, cuando está llegando a su pueblo, porque la perversión, el mundo está perverso. Él no le está hablando aquí al mundo de afuera, o sea, al pueblo de afuera. El pueblo de afuera está en perversidad, haciendo sus cosas allá. Él le habla es a su pueblo que está aquí, a su pueblo que él escogió y sacó de Egipto. Ahora miramos y verá. A ese es que le habla, a ese es que le enseña, a ese es que le exhorta a través de su palabra, de sus profetas. Es a su pueblo. Él no le habla ya a los que están por fuera, no. Ellos andan sin Dios, sin ley y sin nada. Pero ya nosotros llegamos a ser su pueblo y como llegamos, somos su pueblo a través de nuestro Yeshua HaMashiach, nos acercamos y llegamos a ser partícipes de su pueblo, entonces ya Él nos dice, bueno, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Ustedes son mi pueblo escogido. Él me escogió a mí, la escogió a cada uno de ustedes. Entonces estamos en el tiempo, aunque hay mucha perversidad. Muchas personas que quieren pervertir la Torá.
decir que no, la Torá ya no es esto no, como nos lo enseñaron en el cristianismo. Pervirtieron la palabra diciendo que la Torá ya no, ellos hablan la ley, que ya la ley ya no, y yo decía lo mismo, ¿sí? Que la ley ya no existe, que eso fue ya, pero queriendo decir muchas veces que entonces lo que el Eterno escribió en el monte Sinaí quedó mal y tocó hacer una nueva. Por eso colocan el Nuevo Testamento, porque ya el viejo pasó, quedó caducado. Que entonces, ¿qué le enseñan a uno? Que ya que no, que entonces lo que el Eterno escribió entonces fue un fracaso, ¿sí? Se equivocó al él escribir las 10 palabras allá en el monte Sinaí y darle estatutos y leyes a su pueblo. El perverso tiene esto, aquel que le dice a la mentira verdad y a la verdad le dice mentira. Y quiere caducar y echar a un lado lo que el Eterno enseña. Se le hablan de las fiestas que se celebran durante el año, no, eso era ya para ellos, eso no, para nosotros no. Prefieren guardar Navidad, el cristianos prefieren guardar Navidad, celebrar Año Nuevo y celebrar las fiestas paganas, gregorianas, que celebrar las fiestas del Eterno. ¿Por qué? Porque a la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz. ¿Sí ve? A esas tinieblas le dicen luz, no, que esto es así, bueno, miramos allí la perversidad. Por eso es que en esta mañana digo, la bondad del Eterno y la perversidad de Israel. Porque esta perversidad o este deslizamiento que tuvo el pueblo no lo trajeron de afuera, sino dentro del pueblo se levantaron personas hablando perversidades y sacando al pueblo del contexto y llevándolo afuera. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, en esta parte. Que no haya un perverso entre vosotros. Que esté aquí dentro de la Torá, en el pueblo de Israel, querer hablar perversidad para sacarnos del contexto, hacer cosas que el Eterno no ha mandado y que no dicen en la Torá. Tenemos que estar, como dice la Escritura, yo pongo delante de ustedes mi Torá, no se aparten de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces, voy a leer el Salmo 81. Entonces, sobre la bondad del Eterno, vea lo que Él nos llama en los primeros versos. Salmo 81. Él nos llama y dice, cantad con gozo a Elohim. Mira, esa es la bondad de Él. Cantad con gozo a Elohim, fortaleza mía. Al Elohim de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción, tañed el pandero, el arpa deliciosa, el salterio, tocar la trompeta que en la luna nueva, lo que estaba hablando. ¿Sí ve que habla en la luna nueva y en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes? Hay que estar alegre, hay que celebrarlos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos celebrarlos? Porque es un rito o es algo que lo coloca la congregación o lo dicen nuestros pastores o líderes. Dice no. El verso 4 dice, porque es un estatuto, porque estatuto es de Israel, ordenanza de quién? Del Elohim de Jacob, es una ordenanza. Pero hay veces que dicen, no, eso no, quieren aludir la ordenanza, contradecirle a lo que él ordena. Si es una ordenanza de él, dice, él lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Mistrayín. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas
de los cestos. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Esa es la bondad del Eterno, ¿sí ve? Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Entonces él le dice al pueblo, mire lo que el Eterno le dice al pueblo, oye pueblo mío, esta palabra es para nosotros, somos su pueblo, oye pueblo mío, y te mostraré, perdón, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si me oyeres, oiga, hay que oír su voz. No escuche la voz del extraño. No escuche la voz de aquel perverso que te dice lo contrario, que quiere contradecir lo que Dios, a lo que Elohim ha escrito, ha dejado para el cumplimiento. Porque a veces escuchamos más la voz del extraño que la voz del Eterno. Y cuando llega alguien a decirnos algo diferente, a veces decimos, comenzamos a cabecear y a decir, eso sí es así, eso sí es así. Yo estaba pensando lo mismo. Y nos quieren sacar. Eso fue lo que sacó a Israel. Y entonces, ¿qué dice? Aquí, eh, dice el verso 11 al verso 10. Yo soy y a ver tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Misrayim, abre tu boca y yo la llenaré. Él siempre nos recuerda, hermanos, recuerden de a dónde los saqué a ustedes, cómo vivían ustedes, cómo estaban ustedes antes. Recuerden de a dónde los traje, a mí. Entonces dice el verso 11, pero mi pueblo, ¿qué? No oyó mi voz. Mire, mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Qué pasa muchas veces? Que no oímos la voz del Eterno. Él nos dice y a veces decimos o ponemos duda en su palabra. Y él dice, mi pueblo no oyó mi voz. A veces escuchamos más la voz del perverso, del inicuo, de aquel que quiere apartarnos de las leyes, estatutos y decretos del Eterno. Y a veces oímos más a él que oír al Eterno. Dice, mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Entonces dice, ¿por qué? Dice, por eso los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Cuando no escuchamos la voz del Eterno, que nos habla con bondad, con misericordia, si mi pueblo me escuchara, me oyera, dice él. ¿Sí ve? ¿Cómo nos está tratando? La bondad quiere decir misericordia, piedad, quiere decir gracia. La gracia del Eterno es su bondad. Él los llama, si ustedes escucharan mi voz, dice, mi pueblo no quiso escucharme. ¿Cuántas veces no queremos escuchar la voz del Eterno, pero la voz del extraño sí? Y como no escuchamos la voz de él, sino la voz del extraño, entonces él dice, pues yo los dejé, se fueron. Los dejé ¿por qué? Por la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. ¿Sí ve? Por la dureza del corazón no quisieron al Eterno, no amaron al Eterno y se fueron en sus propios consejos por la dureza del corazón. A veces dicen, no, es que no, eso no es así. Muchos hermanos dicen muchas veces, no, yo hay necesidad de ir, de yo pertenecer a ninguna religión, ninguna comunidad. Yo me reúno con mi esposa, mis hijos, aquí cantamos, aquí leemos la Torá, la Biblia y aquí oramos y todo en casa. Ahí está. Si así piensa usted,
Cuando él dice, habla acerca de la reunión de su pueblo, dice, canten con gozo. ¿Y a dónde cantamos con gozo? Cuando vamos nosotros a la congregación. Pero a veces escuchamos la voz del perverso, eso no hay necesidad de que vayan allá, ¿sí? Otros dicen, eso yo les enseño aquí por medio de bueno, por tantos canales que hay. Y usted escucha a un maestro, al otro maestro, al otro maestro, al otro maestro, y al fin usted comienza brincando de maestro en maestro, de lugar en lugar, allí porque este no le gustó porque dijo así, no me gustó eso, fue donde expuso, aprendió su computador y buscó otro, este sí está bueno, y comienzan a escucharlo hasta que resultó por ahí con alguna otra cosa de este tampoco me gusta, entonces se fueron. Dice, mi pueblo no escuchó mi voz. Ya no se reúnen allí con mi pueblo. Él dice, yo me alegro cuando veo mi pueblo en fiesta, en alegría, en reunión. Pero el perverso le dice, no, eso no hay necesidad. Eh. Otros dicen, no, allá les ponen muchas cargas, eso no es así, todo eso que le colocan allá, eso no. Y escuchamos más la voz del extraño. Hay de aquellos que a la verdad le dicen mentira y a la mentira le dicen verdad. A la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz. Tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice el Eterno. ¿Por qué? Porque hay endurecimiento de corazón y Él los deja. ¿Qué podemos hacer? A veces hay familias que se van de la congregación y a uno le duele. Ahí me duele cuando veo que una familia no ha vuelto a la congregación, se ha retirado, me duele. Pero ¿qué podemos hacer? Si endureció su corazón y se le metió en su cabeza que no volvía por esto, bueno, cada uno pone sus achaques. Porque, o sea, su justificación. Hay personas que se justifican, yo no volví por esto, se justifican. Como hizo nuestro padre Adán cuando el Señor le llamó la atención y usted porque dice, no, fue la mujer que usted me dio, fue la que me dio. Se quiere justificar, llamó a la mujer, ella se quiso justificar allá con la serpiente, con Satán, en vez de haber dicho, sí, verdad que yo lo hice mal, perdóname, Padre, cometí un grave error, pero no, muchas veces el que es duro de corazón, el que no quiere oír la voz del Eterno, mi pueblo no escucha mi voz, entonces pone cualquier justificación en sí para no, es que ya no tengo tiempo, es que mantengo así. A otros dicen, no, es que yo mantengo muy enfermo, muy enferma. Y por eso el contradictor le pone más enfermedades para que no vuelva. Es que ya no tengo, la situación económica está muy baja, ¿sí? Entonces, el perverso, el perverso que es Satán, le pone más pobreza para que no vaya. Al último, se acabó todo. Entonces dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Me hace acordar, creo que hace unos años, cuando vivía el pastor, no me acuerdo el nombre del que ya falleció, que su esposa se fue para México, que ellos vivían por allá como que en Fontibón y nos reuníamos en carrera y a veces que ellos no tenían para el pasaje y se venían a pie desde Fontibón a carrera a pie para las reuniones, pero casi no faltaban, ¿sí? Hermanos, no perdamos la bondad y la misericordia de Él que es tan grande, Él es tan bondadoso, tan misericordioso. Ya tengo muchos textos, pero ya el tiempo corre, hermanos. ¿Sí? Es que la palabra del Eterno es tan maravillosa que uno se pone a hablar y el Eterno comienza a ponerle palabras en nuestros labios para expresarle al pueblo, porque Él es bondadoso con su pueblo.
Hermano, hermana, el Eterno es bondadoso. Dígale a Él allí en su mente, en su corazón. Gracias, Padre, porque eres bondadoso, eres misericordioso, eres compasivo conmigo, a pesar que soy una persona dura y muchas veces impaciente, muchas veces llena de estrés y a veces hablo cosas que no son correctas. Su misericordia y su bondad es grande. Señor, que yo escuche su voz. No sea como aquel que no escucha su voz. Y él dice, yo los dejé que caminaran en sus propios caminos y consejos. ¿Qué pasa? Lastimosamente, desde el cristianismo que conocí hace más de casi 60 años, hasta el día de hoy en la casa de Israel, he visto el perverso Satán tratando con muchas familias y hermanos, porque en el cristianismo sucedía lo mismo, muchos se iban y al último se volvían perversos. Y así pasa en la casa de Israel, muchas familias que por la dureza, por no escucharle al Eterno, se van poniendo sus propias justificaciones y llegan allí a escuchar al uno y al otro. Uno le dice una cosa, el otro otra, el otro otra, y terminan en nada, en perversidad. Lastimosamente, hay que decirlo y es la verdad. Por eso, hermanos, escuchemos la voz. No la voz del extraño, no la voz del perverso, no la voz de aquel que nos dice que no, que esto no es, que esto sí es, que esto por allí no, que esto así es, que esto no es así. Escuchemos la voz del Eterno. Por eso siempre leemos la bendición. Tenemos que Él ha dejado grandes profetas. Tenemos a Moche, su siervo, que el Eterno nos dejó las leyes y mandamientos a través de Moche y Él las enseñó al pueblo. En los grandes profetas, quienes también recordaron la Torá de Moche a su pueblo e exhortaron al pueblo a caminar en las leyes y mandamientos del Eterno para que les fuera bien. Y sigo leyendo, dice, dice el verso 14, en un momento, si el pueblo hubiera oído la voz del Eterno, si me hubiera oído mi pueblo, verso 13, y en mis caminos hubiera andado Israel, oiga lo que él dice, si mi pueblo hubiera oído mi voz y hubieran caminado en los caminos, en un momento habría yo derribado a los enemigos y vuelto mi mano contra el adversario. Hermano, tenemos esa protección de él. Dice, los que aborrecen a Adonai se le habrían sometido y el tiempo de ellos, o sea, de Israel, sería para siempre. Lo sustentaría Adonai con lo mejor del trigo y con la miel de la peña lo saciaría. ¿Sí ve? Si mi pueblo, pero mi pueblo no, dice, si mi pueblo hubiera oído mi voz y en mis caminos hubiera andado Israel, nosotros somos Israel, nos está hablando a nosotros, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Mire qué palabra tan maravillosa que nos da el Eterno por su bondad. ¿Sí ve? Que a pesar de que uno muchas veces anda muchas veces en la duda, en la perversidad, Él dice, si ustedes oyen mi voz, yo voy a derribar sus enemigos, voy a derribar sus adversidades, toda adversidad que haya en su vida, todo enemigo que haya en su vida. En esta mañana, el Eterno la derriba, la destruye. En esta mañana, toda enfermedad que haya en su cuerpo, hermano y hermana,
En esta mañana, no sé cuántos, pero el Eterno conoce su enfermedad. Si usted está enfermo allí, ponga su mano en el lugar donde usted esté afectado en esta mañana. También presentando a la esposa de nuestro hermano Sadok, que está en el hospital, y todos los que estén en clínicas o hospitales, hermanos o hermanas, que sepan los que están en casa. Vamos en esta mañana a decir que si oímos la voz de Él, si me hubiera oído mi pueblo, vea qué bendición. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios o adversidades. Entonces, coloque su mano en su cuerpo si se siente enfermo. Si está en un momento difícil económicamente, está sin trabajo, se siente como desesperado con una carga, se siente estresado, Él va a devorar, va a destruir todas estas cosas. Dice la palabra, confía en Yahvé y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Padre eterno, en esta mañana estamos en tu presencia, reconociendo que tú eres el Elohim de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de tu pueblo Israel. Padre, yo soy tu pueblo Israel. Mis hermanos que me escuchan son tu pueblo, Padre. Mira ahora con esa bondad tan maravillosa que tú tienes para con su pueblo. Esa misericordia que tienes, Señor. Esa piedad que tienes para con tu pueblo, Señor. Ayúdanos a seguir en tu camino para que toda enfermedad, dolencia, cualquier enfermedad que sea, cáncer, enfermedades que hayan en los cuerpos de nuestros hermanos, tú conoces, ahora mismo salgan de sus cuerpos estas enfermedades, dolencias, cáncer, toda enfermedad. Que podamos recibir esa bondad y esa misericordia tuya, Padre. Aquel hermano que está, Señor, pasando por un momento difícil económicamente, abra las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nuestros hermanos. Aquellos hermanos que están sin empleo, abra las puertas de muchas empresas para que ellos puedan conseguir su trabajo. Aquellos hermanos que tienen sus negocios, sus empresas, derrama su bendición sobre cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que tú lo haces porque eres bondadoso, misericordioso. No mires, Señor, muchas veces las cosas que nosotros hacemos, nuestros errores, Padre. Perdónanos, tenga misericordia de nosotros. Yo sé que tú eres misericordioso. Tu gracia está en cada uno de nosotros, Padre. Qué bueno tenerte a ti como el Elohim, como el Dios poderoso. Gracias por haberte conocido y habernos escogido y traído a este pueblo, Señor. Guárdanos de toda adversidad. Guárdanos, Señor, de toda perversidad, de hablar palabras contrarias a tu Torá y a Señor, en contra de las cosas que tú has creado y has hecho. Tú eres sublime y poderoso en esta mañana. Te lo suplicamos en esta mañana, Señor, con todo el corazón. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias, Eterno. Y hacemos la oración por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behai olam natan
Betoheinu Baru Ata Adonai Noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah, la verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que nos das tu Torah. Amén.